Muy buenos días, estimados oyentes de FM Radio Esperanza. Los saluda con amor en Cristo Débora Escobar para presentar una vez más Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el programa radial de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520 aquí en La Consulta. Les recordamos que el compromiso de nuestra iglesia, como también de nuestra audición radial, es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es nuestro único propósito. Hoy continuaremos examinando el maravilloso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos delineando en la voz de nuestro hermano Jonás Escobar las características que distinguen a los verdaderos hijos de Dios y que nuestro Señor lo presenta en las bienaventuranzas. Así que lo invitamos, estimado oyente, a tomar su Biblia ahora mismo y sentarse en familia y escuchar con suma atención lo que Dios tiene para decirle. Mientras se dispone a escuchar, pondremos al aire una melodía cristiana y tras ella la exposición de la palabra de Dios. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Su amor le hizo descender
siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme siervo para tu gloria. Seguimos avanzando, estimado oyente, en la examinación de este sin igual sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo y que conocemos como el Sermón del Monte. Vamos ya llegando al final del primer punto del bosquejo que nos hemos propuesto seguir y que hemos dado en llamar la esencia del cristiano, donde nuestro glorioso Señor está presentando en las bienaventuranzas las características que distinguen a aquellos que son sus hijos, los verdaderos cristianos. Nuestro Señor en esta parte de su sermón está dejando perfectamente claro, y para que no queden lugar a dudas, cómo son sus hijos. Está detallando una a una las características que definen la esencia de aquellos que eligió y salvó. Y en consecuencia, también está desenmascarando y definiendo a aquellos que no lo son. Los invito una vez más, entonces, a escuchar de labios mismos del glorioso Cristo esta admirable definición. Abramos nuestras Biblias, allí en el capítulo 5 de Mateo, y leamos atentamente los versículos que van del 3 al 12. Dice allí la palabra de Dios: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. He aquí la esencia del cristiano. Estas son las características que distinguen a los hijos de Dios. Características que responden al gen de cada redimido y que Dios mismo, en el pleno ejercicio de su soberanía, implantó en aquellos que Él mismo regeneró.
Note conmigo la secuencia magistral que está imprimiendo el Divino Maestro a cada una de estas características. En primer lugar, presenta el hecho innegociable de la pobreza en espíritu. Solo a quienes la gracia divina revela su condición de pecado pueden llegar a reconocer esta bancarrota espiritual. Y esto representa la llave que abre la segunda característica, la segunda bienaventuranza, ya que los tales se ven tan sucios e indignos ante los requerimientos de la justicia divina que se lamentan y lloran, y automáticamente son revestidos con la mansedumbre que detalla la tercer bienaventuranza. Adquieren un concepto tan bajo de sí mismos, se ven tan faltos de méritos que desean con desesperación ser revestidos con la justicia de Cristo. Necesitan, como el hambriento el alimento o como el sediento el agua, ser saciados con lo que no tienen, la justicia de Cristo. Es a estos, y sólo a estos, que el gran Maestro declara total y perfectamente felices, completamente dichosos, es decir, bienaventurados, puesto que los hace poseedores del reino de los cielos. Les garantiza completa consolación, los hace coherederos con Cristo y reciben plena justificación, ya que Dios mismo les aplica la justicia de Cristo. Los tales, declara el Divino Maestro, son en esencia misericordiosos, como lógica consecuencia de haber recibido la misericordia divina, la cual siempre estará en ellos, pues saben, tal como detalla la siguiente bienaventuranza, que han recibido de parte de Dios una nueva esencia. El núcleo mismo de su ser ha sido cambiado, el viejo y corrompido corazón ha sido extraído y un nuevo corazón, sensible a la voluntad de Dios, les ha sido otorgada por pura gracia, y ahora saben, sin duda alguna, que verán a Dios. Y este glorioso hecho de haber sido perdonados, haber sido reconciliados con Dios y haber experimentado el nuevo nacimiento, y todo esto gracias al sacrificio expiatorio de Cristo, da lugar a la siguiente bienaventuranza que el glorioso Maestro está presentando y que será el motivo de nuestra examinación del día de hoy. Lea conmigo el versículo 9 de este capítulo 5 de Mateo. Allí tenemos esta bienaventuranza. Leamos juntos lo que declara el glorioso Cristo. Él dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Volvemos a leer: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es admirable la lógica que el glorioso Cristo sigue imprimiendo a su prédica. Esta característica que distingue a los suyos y que está presentando en esta bienaventuranza está perfectamente ubicada. Solo quienes han experimentado la reconciliación con Dios pueden ser en esencia pacificadores. Para tener en claro qué es lo que Cristo quiere manifestar al presentar esta característica, debemos definir en primer lugar qué es un pacificador. Este término, pacificador, que está utilizando nuestro Señor, viene del original griego eirenópoios, que es un término compuesto y que a su vez está formado por otros dos términos: eiro, que significa unir, y poieo, que significa hacer, conducir, encaminar. O sea, en el concepto que el Señor está presentando, un pacificador es aquel que hace, conduce, encamina y une dos partes que están desunidas, transmitiendo con fuerza y por todos los medios a su alcance
los pensamientos de una de las partes en conflicto. Este es un pacificador en el concepto que Cristo está presentando aquí. Ahora bien, nos tocaría ahora definir cuáles son las partes desunidas que el pacificador que habla nuestro Señor es llamado a unir. Nuestro humano razonamiento podría llevarnos a suponer que lo que Cristo demanda del pacificador es hacer las paces entre los hombres, reconciliar a hombres enemistados entre sí. Fíjese que si bien el genuino cristiano es en esencia misericordioso y es su deber abogar por la paz entre los hombres, sabe que tal cosa es imposible, por la sencilla razón de que el pecado está enquistado en la misma esencia del hombre. La misma palabra de Dios manifiesta en el Salmo 21:3 lo siguiente, hablando del ser humano, hablando del hombre. Dice allí la palabra de Dios: hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Si bien labios afuera, el hombre puede manifestar, anhelar la paz, su propia maldad, su propio egoísmo implantado en su misma esencia, en su mismo corazón, hace que tal cosa sea imposible. Es más, nuestro Señor Jesucristo revela que a medida que el tiempo avanza y su segunda venida esté cada vez más cerca, precisamente una de las señales de tal acontecimiento será la profundización de los conflictos entre los hombres, que se traducirán en guerras, no solo entre personas, sino entre naciones, tal como lo revela Marcos en el capítulo 13, versículo 7 de su Evangelio. Por otra parte, nuestro mismo Señor Jesucristo declara que su venida a este mundo no era precisamente traer la paz entre los hombres. Fíjese lo que él mismo declara en Mateo capítulo 10, versículos 30 al 36. Dice allí el Señor Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, dice el Señor, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esta es una asombrosa y terminante declaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que quienes aún dentro del ámbito evangélico pretenden enarbolar la bandera de la paz entre los hombres, tratando de evitar conflictos, lo hacen siendo tolerantes a toda clase de pecados. Incluso caen en el relativismo y resignan los principios bíblicos. La paz entre hombres pecadores en un mundo cuyo príncipe es el diablo es lisa y llanamente imposible. Entonces, estimado oyente, y descartando que el pacificador al que se refiere Cristo en esta bienaventuranza no está llamado a buscar la paz entre los hombres, ¿cuál entonces sería la reconciliación que debe perseguir aquel que por gracia ha sido redimido? Lea conmigo 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, y vamos a ver allí cuál es la misión que el pacificador recibe de parte de Dios. Fíjese lo que dice allí el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo,
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es admirable. El mismo concepto que está presentando Cristo en el Sermón del Monte es idéntico al que Pablo presenta aquí en su segunda carta a los Corintios. Aquel a quien Dios otorgó una nueva esencia, a quien Dios en el ejercicio pleno de su soberanía hizo una nueva criatura reconciliándolo con él mismo a través de Jesucristo, ahora es en esencia un pacificador. Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace aquí es mostrarnos cuáles son las partes a unir. Y no es precisamente reconciliar pecadores con pecadores, sino que la enemistad declarada es de los pecadores con Dios. El pacificador, que por gracia ya ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, sabe que la enemistad del incrédulo es en realidad hacia Dios. Sabe por experiencia propia lo que significa ser enemigo de Dios, porque antes lo era, y se compadece, es misericordioso con aquellos que están en esa situación, y es transformado por Dios en un pacificador. Ahora bien, el pacificador al cual Cristo se refiere, el genuino cristiano, no es un improvisado, que guiado por sus propios impulsos sale cual un arrebatado justiciero a pregonar sus propios ideales sin ninguna responsabilidad. Todo lo contrario. Este pacificador al que Cristo se refiere ya no responde a su vieja naturaleza. Ya no es un arrebatado que actúa por cuenta propia. Ahora es una nueva criatura. Ha sido recreado. Los genes de Dios están en él. O como dice el apóstol Juan en su primera carta, ahora es nacido de Dios. Y en consecuencia, tal como dice Pablo en este pasaje que estamos considerando, las cosas viejas, las que respondían a su naturaleza pecaminosa, pertenecen al pasado, han sido extraídas de él, y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, este pacificador responde a quien lo reconcilió consigo mismo, es decir, a Dios, y por lo tanto tiene en claro cuáles son las pautas que debe seguir en su rol de pacificador, al cual Dios lo ha llamado. ¿Y cuáles son estas pautas? Examinemos juntos este pasaje que hemos leído de 2 Corintios y descubramos cuáles son estas pautas. Fíjese que lo primero que el genuino cristiano, el verdadero creyente, sabe es que este rol de pacificador es un ministerio que recibió directamente de Dios. Note lo que manifiesta en el versículo 18, luego de destacar el glorioso hecho de haber sido recreados por Dios, haber sido hechos nuevas criaturas. Luego de recalcar esto, Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y fíjese lo que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es categórico. Pablo no solo está dejando en claro aquí que el hecho de haber sido recreados, regenerados, es obra exclusiva de Dios, sin ninguna participación humana, sino también Pablo dice que el rol de pacificadores es un ministerio que el renacido
la nueva criatura recibe de parte de Dios. Es importante tener en cuenta que cuando Pablo habla de ministerio, está hablando literalmente de un servicio que un sirviente hace a su amo. Es decir, que el rol de pacificador conferido directamente por Dios, a quien Él en el ejercicio pleno de su soberanía regeneró, lo hace en total dependencia de Dios, respondiendo por tal servicio a quien lo regeneró. Y esta condición de sirviente, lo primero que el pacificador tiene en cuenta es que el mensaje de reconciliación que lleva no es propio. Note lo que dice la primera parte del versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto es notable. El pacificador sabe que el mensaje de reconciliación no es propio. Él es un embajador, un representante autorizado por Dios que lleva un mensaje de parte de Dios. Es Dios mismo que ruega a través de él. Por tal motivo, al pacificador no le está permitido alterar el mensaje. Note lo que el mismo apóstol dice con referencia a esto en Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo: Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Continúa diciendo: Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta es una declaración solemne y digna de tener muy en cuenta. Aquí el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está poniendo claramente el mensaje por sobre el mensajero. Él cuando dice, si aún nosotros, está hablando en nombre suyo y de los apóstoles de Cristo. Tenga en cuenta que en su declaración inicial, allí en el versículo 1, está validando de manera categórica su apostolado, llevándolo al mismo nivel que los 12 apóstoles de Cristo. Y preguntémonos entonces, ¿quiénes más calificados que ellos para llevar el mensaje de Cristo? Sin embargo, él dice, si aún nosotros anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Es claro que la conclusión es que nadie, por más calificado que sea, está autorizado a alterar o adulterar el mensaje del evangelio. Quien ose cometer tal despropósito está sujeto a la maldición divina. Sea anatema, dice Pablo, sea maldito. Pero el apóstol no solo dice si aún nosotros, sino que continúa diciendo, o un ángel del cielo. Y cabe preguntarnos nuevamente, ¿puede haber una presencia más impresionante o más augusta que la de un ángel que viene directamente de los mismos cielos? La presencia de un ángel es tan arrolladora que hasta el mismo apóstol Juan fue tentado a adorar a uno de ellos cuando se le presentó, tal como podemos leer en Apocalipsis capítulo 19 versículos 9 y 10. Solo imagine por un momento esto: si un ángel descendiera de los mismos cielos y se parara en medio de una reunión y ocupara el púlpito, sin duda nos quedaríamos boquiabiertos, fascinados. Sin embargo, Pablo dice que si eso sucede, si un ángel viene del cielo, pero anuncia otro evangelio
ajeno a las Escrituras, también sea maldito, sea anatema. No es de extrañar que Pablo les dijera a estos mismos Gálatas que habían prestado oído a un evangelio adulterado: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tal como lo podemos leer allí en el capítulo 3, versículo 1 de esta misma carta. El concepto es claro. No importa cuán influyente, carismático, convincente o fascinante sea el mensajero, si el evangelio que trae no es el que se desprende de las Santas Escrituras, la maldición divina está sobre él, es anatema. La conclusión entonces, estimado oyente, es clara. El genuino cristiano, aquel que por gracia ha sido redimido, en el rol de pacificador que Dios mismo le ha conferido, no está autorizado a alterar ni adulterar el mensaje de reconciliación. El mensaje del Evangelio, y en su condición de siervo, debe responder a Dios, únicamente a Dios, por esta tarea que como embajador recayó sobre él. Y es aquí donde una vez más debemos recalcar la tremenda actualidad que el Sermón del Monte tiene para la Iglesia de estos últimos tiempos que nos toca vivir, donde los púlpitos evangélicos han sido ocupados por mensajeros carismáticos, impresionables, convincentes, fascinantes, con títulos aparentemente calificados, pero que presentan un evangelio sin compromisos, agradable al oído humano, que prometen prosperidad, sanidad, bienestar y cosas por el estilo, pero que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo confronta al pecador con su pecado y llama al genuino arrepentimiento, al desprecio de uno mismo, a la negación del yo, a tomar la cruz y seguir a Cristo. El verdadero Evangelio, el que se funda en el sacrificio expiatorio de Cristo, el que salva, está ausente en la mayoría de los púlpitos. Ellos ignoran voluntaria o involuntariamente que hay maldición divina sobre quienes alteran el mensaje. Dios no tomará por inocentes a quienes en su nombre y con Biblia en mano predican un evangelio que Dios no encomendó. El pacificador, en consecuencia, sabe que su única y exclusiva responsabilidad en su rol de embajador es presentar el mensaje tal como le ha sido encomendado. Los resultados de tal prédica ya no dependen de él. Eso está sujeto a la sola voluntad de Dios. Fíjese lo que Dios mismo dice allí en Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía. Y fíjese lo que afirma: sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo que la envié. El embajador de Dios, el pacificador, descansa en esta gloriosa realidad. Entrega el mensaje con absoluta fidelidad, tal como le ha sido encomendado, sin modificar en absoluto tal mensaje, y deja los resultados en las manos del soberano Dios. Su palabra hará exactamente lo que Él quiere que haga. No fracasará, sino que prosperará en aquello para lo cual Él mismo la envió. El pacificador sí será testigo de los efectos del mensaje. Sabe que su fidedigna predicación es el instrumento que Dios utiliza para salvar a los que Él mismo eligió.
Pablo dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Allí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. El pacificador también sabe que su mensaje es completamente radical, sin claroscuros, sin grises. Por lo tanto, también los resultados de su mensaje será radical, o redundará en eterna bendición para quienes, al ser confrontados con su pecado y ser advertidos de las nefastas consecuencias que irremediablemente culminan en condenación eterna, abrazan tal mensaje con todas sus fuerzas y aman con todo su ser a quien en su necedad antes odiaban hasta la misma enemistad. O de lo contrario, al escuchar tal mensaje, seguirán amando su propio pecado, y lejos de reconciliarse con Dios, su enemistad se profundizará aún más, y no sólo aborrecerán el mensaje, sino también aborrecerán con todas sus fuerzas al mensajero, haciéndolo blanco de todo su desprecio. O blanco o negro, no hay grises, o eterna bendición o eterna condenación. Como podemos apreciar claramente a través de las Santas Escrituras, el pacificador no está llamado a pacificar este mundo. No está llamado a reconciliar a los hombres entre sí, ya que mientras este mundo, aún y mientras Dios así lo permita, esté bajo el maligno, el pecado arraigado en la misma esencia del hombre no hará posible tal pacificación. No es labor del genuino redimido, del verdadero creyente, contemporizar con el pecado de este mundo, ser complaciente con manifestaciones contrarias a Dios con el fin de lograr alguna caricatura de paz. Lejos está el genuino cristiano de estos vanos esfuerzos que Dios no le encomendó. Su misión como embajador es clara: reconciliar al hombre con Dios, teniendo como eficaz y único argumento de paz el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo, mensaje que va directamente al núcleo de la cuestión, al centro mismo de lo que enemista al hombre con Dios, su propio pecado. Lo saca a la luz y lo expone sin miramientos, y deja los resultados de tal mensaje a Dios, para que lo someta a su soberana voluntad. Tal es la responsabilidad del pacificador. Y al igual que las otras características que detallan las bienaventuranzas, esta también trae consigo una gran bendición. Lea nuevamente conmigo esta bienaventuranza, allí en el versículo 9 de Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es admirable esta manifestación. Los pacificadores, dice nuestro Señor Jesucristo, serán llamados hijos de Dios. Note conmigo que esta bendición va más allá del hecho que goza todo genuino redimido de ser hecho hijo de Dios. Para entender esta bendición con precisión, debemos centrar nuestra atención en este término que está utilizando nuestro Señor y que aquí se traduce llamados. Dice nuestro Señor, ellos serán llamados hijos de Dios. Y este término llamados viene del original griego kaleo, cuyo significado es llamar,
declarar, nombrar en voz alta. Esto es algo que al verdadero creyente sin duda alguna le eriza la piel. Dios mismo declarará ante toda su creación, delante de todos sus ángeles y ante las muchedumbres reunidas en la eternidad, y señalando a los pacificadores, aquellos que proclamaron el mensaje del Evangelio sin alterarlo ni adulterarlo, sin importarles el costo que ello implicaba, Dios mismo levantará la voz delante de todos y declarará, señalándolos a ellos: estos son mis hijos. El solo hecho de imaginar tan solemne momento hace del pacificador realmente alguien completa y perfectamente feliz y dichoso, es decir, bienaventurado. Fíjese que esto tiene total relación con lo que manifiesta la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 11 versículo 16, donde el escritor inspirado, refiriéndose a los héroes de la fe, quienes también, sin importar costo alguno, llevaban el mensaje de Dios con absoluta fidelidad, dice de ellos, fíjese lo que dice de ellos el escritor a los hebreos: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esta manifestación es por demás admirable, imposible de medir. El genuino creyente abraza esta realidad y siente un genuino celo por la palabra de Dios, y la transmite con total fidelidad, porque sabe que su responsabilidad es con Dios y su bendita palabra. No mira los costos que ello trae. Su verdadero gozo es ser un fiel embajador de quien lo reconcilió consigo mismo. Y fíjese que su Dios no se avergüenza de él, sino que proclama en voz alta: este es mi Hijo. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Notable bienaventuranza. ¿Qué nos restaría entonces por decir, estimado oyente? Sino solo escuchar al Divino Maestro y mirarnos en este espejo de esta bienaventuranza, esta característica que Cristo está presentando como distintivo de los suyos, y preguntarnos: ¿responde a mi esencia? ¿Soy un pacificador dentro de los términos que la palabra de Dios expone? O quizás, y ya terminando, estimado oyente, con nuestra exposición del día de hoy, quizás debas preguntarte a ti mismo: ¿he sido reconciliado con Dios? Es una pregunta importante. ¿He sido reconciliado con Dios? Si al escuchar el mensaje de la palabra de Dios estás descubriendo, estimado oyente, que el Espíritu Santo te está confrontando con tu propio pecado, y caes en cuenta que eres un declarado enemigo de Dios, te rogamos en nombre de Cristo: reconcíliate con Dios. Pide a Dios te conceda el arrepentimiento que te guía a la cruz de Cristo, y perdone todos tus pecados, y así logres la paz con Dios. Es la única manera, es el centro del mensaje del Evangelio, y esa es nuestra sincera oración, estimado oyente. Que Dios te conceda su gracia y su misericordia de mirarte tal cual eres, un perdido pecador, un declarado enemigo de Dios, y al contemplar esa realidad en tu propia vida, Dios mismo te conceda el arrepentimiento que te guíe rendido a la cruz de Cristo,
contrito y humillado, y clames a Dios por misericordia y perdón. Entonces sí, habrás obtenido de parte de Dios completa y total reconciliación. Dios quiera, estimado oyente, prosperar su palabra en tu corazón. Amén. Cómo agradezco, Señor, tomaste en la cruz mi lugar. Cómo agradezco, Señor, tu gran amor y bondades por acercarme a ti, por permitirme oír y abrir mi corazón al Evangelio. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Cómo agradezco, Señor, tanto amor en tus ojos. Cómo agradezco, Señor, el cambio que has hecho en mí, por darme tu poder, tu gozo y tu favor, y permitirme ver tus bondades. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Cómo agradezco, Señor, tomaste en la cruz mi lugar. Cómo agradezco, Señor, tu gran amor y bondades por acercarme a ti, por permitirme oír y abrir mi corazón al Evangelio. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Mientras tenga aliento
es el Evangelio bíblico, estimado oyente, el único que salva. Si hasta hoy usted no cayó en cuenta que su pecado lo hace enemigo de Dios, y al escuchar la palabra de Dios, esta realidad se le abre delante de sus ojos y puede mirarse tal cual es, un obstinado y rebelde pecador, y que esta situación lo está llevando irremediablemente a la eterna condenación, sin duda alguna, este mensaje es para usted. El único que puede reconciliarlo con Dios es Dios mismo. Arrepiéntase de sus pecados y acérquese contrito y humillado a Él. Recuerde que Cristo expió los pecados de quienes en tales condiciones se acercan a Dios. Llegamos así al fin de nuestro programa, estimado oyente. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza, aquí en el 91.3 del dial. Continuaremos con este estudio de esta admirable prédica de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. También queremos hacerle extensiva nuestra invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Nuestra dirección es Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta. Nos agradará contar con vuestra presencia. Queremos decirle que no levantamos ofrenda, estimado oyente. No deseamos ningún beneficio económico de parte suya. Solo nos mueve el único propósito de compartir las verdades bíblicas en un ambiente de sana camaradería cristiana. Ahora nos despedimos. Queremos dejarle antes de irnos los medios por los cuales contactarnos. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. 2622 68 47 45. También lo invitamos a visitar nuestro Facebook. Puede ingresar directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, estimado oyente, ha sido un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor los bendiga grandemente.